¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a estudiar las magnitudes vectoriales en física. En física existen dos tipos de magnitudes. Las magnitudes escalares son aquellas que al dar una magnitud física y un número, la magnitud queda completamente representada. Por ejemplo, 10 grados centígrados, 3 kilogramos, 25 segundos, son magnitudes escalares porque están completamente definidas con lo que se ha dicho. Sin embargo, existen otras que se llaman magnitudes vectoriales, donde además del escalar, de un escalar, es necesario considerar la dirección y un sentido. Eso es el caso de posición, desplazamiento, velocidad, aceleración. Es decir, las cantidades vectoriales son cantidades que se caracterizan tanto por una magnitud como por una dirección y un sentido. Gráficamente, un vector es un segmento de recta dirigido, cuya magnitud se denomina el módulo del vector y la dirección la damos con respecto de una dirección, generalmente el sentido positivo del eje de las X, le damos el ángulo, eso nos da la dirección, y el sentido está dado por la flecha que nos indica hacia dónde va. ¿Cuándo dos vectores entonces son iguales? Pues dos vectores son iguales si tienen la misma longitud, la misma dirección y el mismo sentido, como mostramos en el ejemplo gráfico. Existen varios tipos de vectores adicionales. Podemos pensar en el vector nulo, que es un vector que tiene magnitud 0 y no tiene dirección. Podemos pensar en un vector negativo o antiparalelo. Gráficamente lo mostramos el vector A, el vector negativo o el inverso de A, ¿sí? Será un vector que tiene la misma dirección, la misma magnitud, pero el sentido, la flechita, está al lado contrario. Decimos que B es igual a menos A, ¿sí? Un ejemplo más, tenemos A, el vector negativo de A sería un vector que tiene la misma dirección, la misma magnitud, pero el sentido es contrario, B menos A. Y tenemos el vector unitario, que es un vector que tiene una magnitud igual a 1. Con esas tres fundamentales podemos pensar en mirar algunas operaciones lineales con los vectores. La primera es la multiplicación de un vector por un escalar. Al multiplicar el vector A por un escalar, alfa, obtenemos otro vector, ¿sí? Que va a tener una longitud igual a alfa por el módulo de A. Alfa por el módulo de A. Gráficamente, lo que estamos diciendo es que si tenemos A, ¿sí? Y lo multiplicamos por alfa, si alfa es mayor a 1, vas a obtener un vector más largo. Es un factor de escala, lo estás alargando. Si por el contrario alfa es un número que está entre 0 y 1, vas a obtener un vector más corto. Y si alfa es un número menor que menos 1, entonces vas a obtener un vector que está invertido, que es más largo, más corto, pero está en el sentido contrario. El vector unitario, con esta operación multiplicación, lo podemos definir de una manera diferente. Podemos decir que el vector C es un vector unitario si cogemos el vector A y lo dividimos por el módulo, por la magnitud de A. En otras palabras, ¿qué nos queda? Nos queda la dirección y el sentido. En este caso, alfa es igual a 1 sobre el módulo de A. ¿Cómo hacemos la adición de vectores? Supongo que tenemos vector A y B. ¿Cómo sumar estos vectores? Pues podemos pensar en desplazamientos. Es decir, que para sumar estos vectores, gráficamente simplemente colocamos uno a continuación del otro, A a continuación de B, B a continuación de A,
y unimos el comienzo del primero con el final del último. Podemos hacer la operación de manera cambiar el orden en la suma y tener B más A, y esto nos va a dar el mismo resultado C igual a B más A. Es decir, que A más B es igual a B más A, y la suma de vectores cumple con la regla conmutativa respecto de la suma. Ahora bien, podemos sumar varios vectores, ¿sí?, y seguir esta regla, uno a continuación del otro, y unir el comienzo del primero con el final del último, y de esta manera tenemos el vector R, ¿sí? Pero también podemos hacer esa suma primero sumando dos de esos vectores y luego sumándole a ese resultado el tercero, como lo vemos ahí, ¿sí? O podemos cambiar el orden y a esta suma realizarla primero sumando B más C y luego sumándole A. Es decir, que podemos tener primero A y luego B más C. Finalmente pensamos en cómo se hace la sustracción de vectores. La sustracción de vectores propiamente dicha no es una operación que esté definida entre los vectores, pero podemos hacer, con lo que sabemos, podemos hacer lo siguiente. Conocemos A más B igual a C, sabemos cómo se hace, sabemos sumar esos vectores, entonces A menos B lo podemos hacer como A y sumarle, porque eso sí lo sabemos, el inverso de B, ¿sí? Y en este caso tendríamos A más, este sería B, el inverso de B estaría en el sentido contrario, y unimos el comienzo del primero con el final del último y tenemos un vector que es A menos B. Es la forma de hacer esa sustracción de vectores. En la gráfica mostramos cómo se puede generalizar estas operaciones con lo que es llamado el método de adición algebraica de vectores. Cuando decimos algebraica es suma o resta por el método del paralelogramo. Aquí el caso de A más B y aquí el caso de A menos B. Para terminar, queremos simplemente hacerle caer en cuenta que igual que sucede en el álgebra, la operación sustracción no es conmutativa. No es conmutativa. Si haces B menos A tendrás un vector que es muy parecido pero que tiene el sentido contrario.